Hola a todos, todas. Hola, me he demorado unos minutitos, estamos demorados unos minutos porque hemos tenido un problema de conectividad, en particular en mi caso. Eh, bueno, buenos días. Vamos a trabajar hoy los temas vinculados a la segunda parte a evaluar en este curso de la Comisión 1, Cátedra de Derechos Humanos A, 2021. La semana pasada ustedes tuvieron disponibles las unidades relativas a pueblos originarios y niñas, niños y adolescentes. Y en esta semana, hoy en particular, libertad de expresión. El jueves seguimos con otro tema. Buenos días a todos que me están mandando mensajito por acá por chat, veo, o un mensaje o dos. Lo central de esta clase es eso. No obstante, yo sé y estimo que hay algunos de ustedes que están acá presentes porque han sido desaprobados, quieren cuestionar algo vinculado a la nota. En ese sentido, si hay la información que vamos a dar va a ser relativa a la revisión de quienes no aprobaron el parcial. El sistema permite que ustedes mismos hagan ese chequeo. Todos los demás casos que se imaginan en una nómina de 800 alumnos, el primer día detectamos un solo error y estábamos dando saltos, pero es probable que haya otros errores. Todos los demás casos se van a atender. Es decir, el que figura como ausente y en realidad rindió y tiene una nota, o la persona que se ha redondeado por error hacia abajo en lugar de redondear para arriba, todas las cuestiones, los errores nuestros van a ser corregidos. En cuanto a la forma de evaluación, lo vamos a hablar al final en relación al nuevo parcial. Ahora vamos a hablar de los temas que acá nos preocupan en cuanto a estas unidades. Acá veo que en el chat hay gente que ha puesto, bueno, sí, saludos a todos. Entonces vamos adelante con la clase de hoy. Para hablar de libertad de expresión, que es un tema fascinante, digamos, es revelar lo que pensamos, lo que queremos, es de alguna manera tratar de hacer conocer quiénes somos, porque la libertad de expresión puede significar también mi derecho a un tatuaje, a vestirme de determinada manera, a expresarme en el lenguaje inclusivo o no, ¿verdad? La libertad de expresión me abre distintas opciones siempre en el marco de una sociedad democrática. El único límite al ejercicio de esa libertad es, como vamos a ver, que están expresamente prohibidos en la norma que regula en el sistema americano y también en el sistema universal a la libertad de expresión. Lo único prohibido es la apología del delito, los discursos violentos, los discursos de odio y aquellos que puedan afectar lo que ha sido considerado tradicionalmente como el bien público, es decir, atentados a la salud, pueden ser discursos vinculados a esto, pueden ser restringidos, como hemos tenido la oportunidad de vivir en este último año y medio, en el que en todos los países del mundo, centralizados por la Organización Mundial de la Salud, se priorizaron los discursos oficiales. Y la información veraz fue un punto central, importantísimo, esencial, que aportó a la lucha contra la pandemia en todos los países, así como la desinformación y los discursos conspirativos
fueron expresiones que hicieron mucho daño al bienestar general. Bien, entonces vamos a ir con nuestra clase de hoy, cómo hacer para vincular libertad de expresión con las dos unidades que ustedes vieron en la semana pasada, que debían seguir, mirar esos videos. Uno, el de pueblos originarios, quien da esa, eh, filma el video y da esa exposición, que es Belén Leguizamón, es una abogada responsable de pueblos originarios en la ONG Andes, que trabaja tan fuerte derechos humanos en el norte del país, y además es la abogada que llevó el caso Chocobar, justamente ante la justicia provincial. La experiencia y el trabajo de Belén Leguizamón en temas de pueblos originarios han hecho que ella, además de haber accedido por concurso a ser parte como aspirante a la docencia en nuestra cátedra de Derechos Humanos A, aunque no está integrando mi plantel de asistentes en este momento en la Comisión 1, porque ustedes conocen a quienes sí son asistentes, acá, bueno, decía, Belén da desde ese lugar esa clase, que es una síntesis excelente de lo que va a ser útil como guía para el estudio de toda la bibliografía que está puesta en esa materia. Y nosotros hoy, después de hablar un poco de libertad de expresión, después de abordar los temas vinculados a libertad de expresión, vamos a utilizar esta interdependencia de los derechos humanos para mirar de qué manera algunos derechos asignados convencionalmente por el derecho internacional de los derechos humanos a los pueblos originarios como un sujeto colectivo titular de derechos, guardan directa relación con la libertad de expresión. Y vamos a ver, y ustedes que han visto el video ya están pensando en este momento de qué derecho en particular estoy hablando. Por otro lado, vamos a ver también cómo, cómo la última unidad que vieron, también a través de un video sobre niñas, niños y adolescentes, vamos a vincular este tema en un pantallazo con la excusa también de encontrar vínculos entre libertad de expresión, derechos de niños, niñas, niñas, y a partir de allí abordar brevemente quizás las cuestiones fundamentales de ese tema. Entonces, vamos adelante con vamos a trabajar esta primera parte a los fines organizativos con un PowerPoint. Vamos a ir, Rodrigo, a ver qué está ocurriendo hoy en día. Cuando hablamos de libertad de expresión, hablamos de la prensa escrita, hablamos de los diarios, hablamos de cierta autonomía de esa opinión pública construida por el periodismo, por la prensa, o nuestros viejos estándares y las también antiguas prácticas se ven modificados muy fuertemente por el impacto de lo que en inglés le llaman la social media, o sea, una media más, un medio más de comunicación y que nosotros en español llamamos redes sociales. En octubre del 2021, cuando hablamos de libertad de expresión, vamos a ver cómo impactan las redes sociales y el ejercicio que hacemos algunos como ciudadanos o ciudadanas en esas redes sociales y cómo esto repercute en la escala mayor de la libertad de expresión. Vamos a la segunda, Rodrigo. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que reproduce hoy la prensa? Estamos justamente 20 y tanto de octubre, ¿verdad?
del 2021. Se reproduce lo que personajes públicos publican en sus redes. Y esto significa que la información puesta en esas redes va a impactar en la media, en los medios, va a impactar en los medios, o en lo que se conoce también como media, también en español, ¿verdad? Va a impactar con un discurso privado que aparece con temas insólitos, nuevos, y como prueba de eso vamos a abordar nuestro primer caso de la clase de hoy. A ver, Rodri. Bueno, no lo vamos a abordar porque todavía no es un caso, es nada más que un estímulo para que prestemos atención de qué vamos a hablar. No nos vamos a sumar, por supuesto, ni a opinar ni a comentar, solamente graficar de esta manera cómo la atención pública sobre cuestiones que hacen a la esfera de intimidad y de privacidad de las personas se han volcado fuertemente en la opinión general, generando a su vez nuevas opiniones. Desde luego, formas de expresión serían los memes, ¿verdad? Hubo muchísimas otras. Por ejemplo, el feminismo estuvo muy atento a estos discursos y fue muy crítico en algunos casos, porque se hacía el centro de nuevo en estereotipos de género, que decide que cuando se rompe una pareja o cuando ocurre alguna ruptura en el que hay involucradas dos mujeres, ¿verdad? Siempre se va a culpar a una de ellas. En realidad la que estaría involucrada en la ruptura en su caso sería una más el varón en ese caso si se trata de una pareja heterosexual. Bueno, el feminismo advierte y dice, miremos esto con perspectiva de género, acá no se puede seguir utilizando el mote, por ejemplo, de roba maridos, porque acá hay una persona, hay un varón que queda absolutamente exceptuado de la discusión. No vamos a ingresar, no nos interesa, no sabemos cómo han sido los hechos, nos parece que es privado, privadísimo. Vamos a pasar a nuestro nuevo tema. Doctora, Sí, disculpe, sí, disculpe, yo soy un tipo que labora en un taller mecánico y mucho no tengo idea. Escucho que muchas veces se habla de estudiar tal cosa desde perspectiva de género, qué sé yo, fallos de la justicia de perspectiva de género. Y yo realmente no entiendo qué es la perspectiva de género, qué es ver algo con perspectiva de género. bien. Usted se ha perdido la unidad 8, entonces que ya debería haberla aprobado. La perspectiva de género es mirar, cuando la perspectiva de género se aplica sobre lo jurídico, es una lente que nos permite reformular los institutos jurídicos mirándolos desde el lugar de la mujer. ¿eh? Pero esa misma perspectiva de género, el feminismo, o sea, esa lente para mirar la realidad, quiere significar, miremos desde el lugar de la mujer, entendiendo que hay que deconstruir, desandar viejos paradigmas. Lo invito a Alejandro que vea los videos de la unidad 8. Entonces, esa lente, ese desandar, nos permite deconstruir, desarmar una cultura que pone cuando la actividad amorosa, en el ejemplo del hombre, es pro, digamos, es activa, no hay nada que decir. Cuando la actividad amorosa es de la mujer en la misma dirección, entonces esa mujer merece ser atacada. Y solidariamente atacada. Esa sería una forma muy breve de aplicarla al caso, en cuya disputa no voy a ingresar. Pero Bien. les recomiendo volver a la unidad 8, estudiar perspectiva de género, si es que ya ha aprobado el parcial, y tener clarísimo que se trata de esa lente. ¿eh?
Es Bien, toda muchas una gracias. construcción cultural que la va a comprender cuando lo estudie profundamente el tema. Es una construcción que el feminismo lo hace partir del concepto de patriarcado y dice, así como nuestro derecho romano, como toda nuestra construcción jurídica se asienta en una sociedad que era patriarcal, que el padre, el que decía la ley, era el patriarca, el que organizaba, el que decía lo bueno, lo malo, la religión incluso decía en la Roma antigua el patriarca, así vamos a tener que deconstruir otras cuestiones culturales mirando nuestra sociedad actual, el lugar que tiene la mujer en la actualidad, el acceso a idénticas condiciones, es lo que se denomina equidad de género, no solo laborales, sociales, profesionales, etc. Eso nos invita a mirar de otra manera. Gracias por la pregunta, igual Alejandro, pero a repasar unidad 8. Bien, muchas gracias. Continuamos con nuestro tema. Y sobre las noticias en general, porque estábamos con el caso que acabamos de mostrar, ¿cuáles eran las noticias por ahí que más interés público podrían concitar? Muchos de ustedes viven con sus padres o con otras personas quizás encargados del sostenimiento de la alimentación, de la familia en general, ¿no? Pero los últimos temas de gran interés están vinculados a la suba de precios y también a la decisión de política pública de llevar adelante control de precios para evitar deformaciones y contener subas. Bien, ¿hasta qué punto cada uno sabe, en particular cada uno conoce qué es lo que ha leído, hasta qué punto esta noticia en particular, el hecho de la decisión de política pública, los objetivos de esa decisión, los objetivos, los fines, hasta qué punto, y la respuesta, la repercusión en el mercado, quienes adhieren, quienes han dicho, no, nosotros no vamos a adherir y estamos en contra, hasta qué punto esas noticias han sido genuinamente tratadas, hasta qué punto ustedes pudieron conocer el fondo de la cuestión, o quizás conocieron más que los datos, las opiniones, los que estaban a favor, los que estaban en contra, los que decían, sí, hay que hacerlo porque está el que estaba en contra, pero sin incluir los objetivos de la medida política, ¿se entiende? En cuanto a otro tema de gran interés, en la misma semana en que veíamos este célebre caso que nos sacó de, digamos, que nos puso en el lugar central una cuestión supuesta de romance, decíamos el segundo tema respecto que nos preocupa desde hace un año y medio, el curso de la pandemia y en cada estado la respuesta, digamos, de las personas que estarían en condiciones de recibir la vacuna, o es decir, de todas las personas que viven en la jurisdicción de esos estados. Sabemos que hay estados que han estado muy avanzados digamos, al momento de la invención de la vacuna, muy avanzados en las primeras etapas de distribución y sin embargo la respuesta, un 30% de la población, por ejemplo, ha sido reacio y hemos visto casos de protestas públicas contra la pandemia y contra la vacunación masiva, por ejemplo, en Francia o en Estados Unidos. La noticia entonces sería en la Argentina, ¿cuáles son los datos de aceptación de la vacuna en la Argentina y cómo influye en la cifra general? Por ejemplo, también nos preguntamos si esa noticia, que es importante, fue tan más o menos divulgada por la prensa que el caso privadísimo al cual acabamos de referir. Y finalmente otra que parece más lejana, pero no es para nada lejana y menos para la generación de ustedes, que refiere a las medidas a adoptar
no solo en general, en otros lugares del mundo, sino cuál es la posición de nuestro país relativa a las medidas a adoptar para colaborar para el freno al calentamiento global, que realmente es una noticia planetaria, también como la de la pandemia, y alarmante. Bueno, estas noticias, en los casos de ustedes, algunos las habrán conocido más, otros menos, pero seguramente, todos hemos sabido más del caso Wanda Nara-China Suárez. Todos. Entonces, vamos a seguir la próxima placa hablando de cómo se dicen las noticias en las redes y los medios hoy. Decimos se dicen de una manera más rápida, titulando, más corta. Más rápida, ¿por qué? Porque la noticia que sale publicada en New York Times o en la Gaceta de Tucumán, yo ya la conozco desde el día anterior. Tengo un conocimiento casi inmediato del barco que se hundió en el Océano Índico o de la nueva explosión del volcán en la isla, del volcán Cumbre Vieja en las Canarias. Inmediatamente sé qué ha pasado, pero lo sé muy brevemente, sé sin gran nivel de información. Y a veces, en este conocer por redes y llevado a los medios, también se filtra la desinformación. Esta noticia rápida y breve tampoco es chequeada y circula de manera alarmante. A veces es menos alarmante porque nos dice que apareció un tucán en el Parque 9 de Julio, por ejemplo, y bueno, más allá del error de información, porque en realidad apareció en Trancas y la foto corresponde a otro lugar y otro día, no tendría por atrás una afectación importante para el conocimiento de lo público. Pero sí sería importante si esa noticia falsa nos va a afectar fuertemente, ya sea en la credibilidad de los demás respecto a los demás, ya sea respecto muchas veces al opositor político, como vamos a ver enseguida. Continuemos. Con respecto a Facebook, como habíamos comentado creo alguna vez, cuando después de la célebre toma del Capitolio el 6 de enero del 2021 por un grupo de personas que de alguna manera, en general, la prensa nacional de Estados Unidos y Facebook en particular, vinculan exactamente el discurso de Trump, que lo llaman, que los convoca, que le están diciendo que ha habido trampa electoral. Por lo general, la persistencia en el discurso de la trampa electoral es un discurso de derecha, eso les tiene que quedar clarísimo, por lo general. Por lo general, no quiere decir que en algunas sociedades no pergenien esas trampas. Por lo general. Trump insistió desde un mes antes de las elecciones en que iba a tener trampa. Cuando, casi como el nombre lo indica, pero cuando llegó el día de las elecciones y llegó, confirmó, y cuando se conocieron, y por supuesto objetó los resultados definitivos, y cuando se conoció el día que el Senado debía aprobar ya la designación del nuevo presidente de Biden, lo que ya había dicho el colegio electoral, se reunía y decían sus mayorías que Biden era el nuevo presidente, en esa importantísima asamblea, bueno, llegan convocados por Trump, según la media, estos grupos que toman el Capitolio. Como consecuencia de ello, Trump recibe sanciones de distintas redes, ahora estamos hablando solo de Facebook, también de Twitter, y también acciones judiciales, denuncias penales, causas, etcétera, ¿no? Pero estamos viendo Facebook. Entonces Facebook suspende, no solo suspende
la cuenta de Trump, pero como sabe Facebook que estamos hablando de ejercicio de libertad de expresión y que este es un tema sagrado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y en general en las expresiones más liberales, tanto políticas como de organización jurídica de los distintos estados del mundo, resuelve someter a consideración de un buró y un consejo especial su propia decisión. Y ese consejo especial está formado por notables de todo el mundo especializados en libertad de expresión, como por ejemplo Catalina Botero, que fue relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Libertad de Expresión, pasó a ser parte de ese buró. Bueno, en total, la decisión de ese consejo fue confirmar la suspensión de la cuenta de Trump. Como ustedes saben, en los últimos días, ya el expresidente de Estados Unidos ha anunciado que va a crear sus propias redes sociales. Doctora, Sí, sí, me permite hacerle una aclaración o una pregunta, mejor dicho. sí, sí. Hace poco salió unos tweets de Nicolás Maduro, también salieron se confirma que miembros de ISIS, es decir, del Estado Islámico, su fuerte es la Ah, generación de contenido a través de las redes sociales. Digo ajá. yo, no, a su parecer, no es mucho peor estos grupos como un grupo terrorista, como un dictador, efectivamente como lo es Nicolás Maduro, como lo son los dictadores de Nicaragua. ¿Por qué no se sanciona, no se aplica la misma rigurosidad contra esa gente, contra grupos terroristas, El que contra... está hablando es Alejandro Romano, de nuevo. Sí, 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 Alejandro, de nuevo te recomiendo a leer los informes de la Comisión Interamericana y los estándares. ¿Eh? No se trata acá estamos trabajando en un ejemplo de la cátedra. ¿Eh? No se sí, sí, trata de decir si por eso ISIS, le pregunto su perdón, opinión. no interrumpa, por favor. No se trata de decir si ISIS es más o menos peligroso. Vea los estándares de libertad de expresión. La Comisión Interamericana sí ha tenido intervenciones e informes respecto a Venezuela, y no estamos acá hablando de si tiranos o no tiranos, estamos hablando de libertad de expresión, de su relación con la prensa y del impacto de los medios. Gracias. Bien, continuamos. Una ex empleada de Facebook esta semana denunció que la red social motoriza lo que sintéticamente, ayer ustedes tenían en el diario local La Gaceta un artículo de una página de Aurane que le había llamado el algoritmo del odio, ¿verdad? Y que hablaba exactamente de este tema, porque es una denuncia de la última semana. La empleada dice que esta firma, que como todos saben pertenece al joven Mark Zuckerberg, contribuyó a aumentar la polarización política. Esto que acaba de señalar Romano, la grieta, si hablamos de uno, ¿por qué pensamos que no incluimos al otro? No, no, no. Estamos hablando de derechos. No pongamos en el discurso público polarización política de manera innecesaria. Lo que no quiere decir no permitir la crítica política, lo cual sería censura, obviamente. Entonces, cuando aumenta la polarización política, gracias a una fórmula matemática que se aplica en la selección de contenidos que hace Facebook, hace que Romano, por ejemplo, pueda leer todas las noticias que le preocupan. Y probablemente esta crítica, de alguna manera, no es una crítica, es un dato objetivo respecto a la suspensión de cuentas de Trump, no le llegue a su contenido. ¿Es así, Alejandro? Sí, es correcto. Bien,
Entonces, lo que tenemos que tener presente es que libertad de expresión y derecho a la información son las caras de una misma moneda. Tengo derecho a una información veraz, amplia, a una información en una sociedad democrática, es decir, a conocer lo que los demás han hecho, han producido, quieren comunicarme, de manera limpia, de manera transparente, a no ser utilizada por números que me orienten a que yo crea que solamente mis ideas están circulando en el debate público. Esto es lo que decimos, una buena, una mala. Quizás acá hemos puesto algo de valor al decir una buena, pero nos referíamos no si a la suspensión en sí, sino a que tomó un sistema de control formado por expertos de todo el mundo. Lo que es interesante, y también en honor a la verdad hay que decir, es que no fue un voto unánime, la confirmación de la decisión. Algunos expertos votaron en contra de esa decisión. Decían que debía ser una sanción solamente de suspensión temporal. Sigamos. ¿Qué otras complejidades trae hoy el tema? Información o desinformación. El derecho es a la información. El que se quiera desinformar, vaya a donde quiera, pero tenemos derecho a estar informados. ¿Qué quiere decir? A conocer la verdad. ¿Hay discursos conspirativos? Sí lo sabremos. Desde aquel gran debate de si los americanos inventaron, en realidad fabricaron, fabularon, que habían llegado a la luna y que en realidad nunca llegaron, hasta quién mató a alguna persona pública, ¿verdad? Hasta, en el caso de Kennedy, por ejemplo, gracias, hasta con respecto al COVID, hasta con respecto, bueno, innumerables discursos conspirativos. ¿Tenemos libertad de pensamiento? Sí. ¿Tenemos libertad de creencias? Sí. ¿Yo puedo creer que el COVID no existe? Sí. Pero ¿puedo desinformar en un tema tan severo como es lo vinculado a la salud pública en pandemia, con cuestiones que puedan afectar de manera dañosa ese bien que es un bien social común a todos? No. Entonces, ahí sí van a poder, vamos a ver enseguida en la próxima placa, cómo pueden ir jugando algunas restricciones para evitar la mayor desinformación. Tenemos discursos desinformativos directamente, como decíamos, la pandemia no existe, o discursos posverdad, que llaman a la verdad, a la mentira, de una manera que disfrazan de verdad. Son nuevas doctrinas que se han instalado en los Profesora, últimos años, ¿sí? ¿Quién disculpe, habla? Gabriela Coca. Sí. En esa cuestión de la posverdad, ¿entraría esa corriente que hubo hace un par de años que decían que el autismo se curaba con enemas de solución clorada y murieron muchos chicos porque hubo familias ahí? Eso es, ¿O es justamente es el desinformación? daño. Gracias, Gabriela, por tu aporte. Eso es inexplicable, ¿no? Es inexplicable. Casi diría, ustedes saben que hay algunos presidentes que están por ser acusados por haber dado discursos muy, al menos sospechados de desinformativos durante la pandemia. ¿Verdad? ¿Cuánto más? ¿Por qué? Porque a mayor nivel de responsabilidad social, política, mayor también exigencia de buena información. La posverdad es tan dañina en temas como esos, como de salud pública, que también merece ser controlada. Desde luego, gracias por el aporte. Seguimos. Nueva placa.
esto vamos viendo las tensiones, las importancias, qué cosas tenemos hoy en la cabeza. ¿Por qué? Yo dije en nuestra clase, agenda de hoy. Hoy hablamos de mi agenda, de la agenda social, de la agenda de los medios, de la agenda. Hoy hablamos de qué ponemos en primero y segundo lugar, cómo organizamos esta mirada. Bueno, la vamos a organizar hoy así. Primero vamos a hablar del derecho a la información, sus formas clásicas y sus formas actuales, de la pluma a los memes, de los volantes, panfletos, a los vivos de Instagram. Luego vamos a hablar de cuáles son los discursos protegidos. Acá es norma jurídica dura, es artículo 13 de la Convención, y los estándares que fueron construyéndose en el sistema interamericano. Y luego vamos a hacer este ejercicio, ¿no?, de interdependencia entre libertad de expresión y pueblos originarios y niñas, niños y adolescentes. Bien. Vamos a la próxima entonces. Ah, no, perdón, la vamos a dejar un poquito afuera, vamos a ir al primer tema que era una breve presentación histórica. ¿Cómo nace la libertad de expresión? Fíjense, si el Estado absoluto, si la soberanía absoluta del siglo XVI, el rey decía, el Estado soy yo, ¿verdad? Si lo podemos sacar un poquito al artículo 13, Rodri, gracias. Si el rey decía, el Estado soy yo, y las lettres de cachet, las órdenes de detención en español, dictadas por el rey debían cumplirse porque no había división de poderes, porque el Estado soy yo y el Estado decía había quien detener, también el Estado era quien decía. El rey, el soberano, esa figura enorme, era quien decía. Y durante la antigüedad, como hablábamos antes, en el patriarcado, en las organizaciones romanas, en la antigüedad, siempre hay discursos, porque en la Antígona de Sófocles, en el siglo V, sabemos que hay discursos que van cuestionando ya a la ley del soberano, y a lo largo de la historia hay riqueza en los discursos, riqueza en los decires. Por favor, cierren el sonido, veo que hay alguien que tiene abierto su micrófono. Quizás es Sabrina Rueda, si se le puede cerrar, chicos. Bien, en estos discursos que desde la más lejana antigüedad van alumbrando de alguna manera nuestra forma de reflexión, tuvo un lugar protagónico, desde luego, el discurso dicho desde el poder. Para abreviar un poco, cuando se pone en crisis esa soberanía absoluta por las ideas de la Ilustración, y comienzan a circular las nuevas ideas, por eso hablamos desde la pluma, a la luz de las velas, porque no tenían ni el wifi, pero tampoco ni la luz eléctrica, ni estas posibilidades, y van mojando una pluma en tinta y escribiendo sus ideas. Se imagina hasta que termine esa reflexión, se seca el cartón, el papel, se logra difundir, se pasa a otro para que se conozca, o se hacen copias. Se imaginan el tiempo, la distancia, las dificultades que significaba hacer conocer esas nuevas ideas, ¿verdad? Desde luego que tienen un lugar privilegiado siempre los claustros universitarios, siempre fueron lugares donde hubo pequeñas luces que ponían los puntos en tensión, que iluminaban un poco las discusiones respecto a los nuevos temas. Bien, entonces, cuando se produce la Revolución Francesa, uno de los derechos que se van a reconocer en primer término de esta sagrada palabra que es libertad y que se desenvuelve en una serie de derechos, será la libertad de expresión. Así como hay libertad de pensamiento, hay libertad de creencias, será la libertad de expresión, que no es solo la de pensamiento, que es algo que me pertenece a mí, mío,
y nadie más, sino poder decir. Sale una voz que no es solo la voz del soberano. Bien, esta libertad de expresión al comienzo, como digo, es hasta difícil, es escasa, debe ser fortalecida y se pagaba con la vida. Si ustedes recuerdan en el medioevo, cuando Galileo Galilei dice que la Tierra no está en el centro del sistema solar. Y fíjense que en la misma Edad Media, y que influyó sobre la rectificación que debe hacer el científico Galileo Galilei frente al Tribunal de la Inquisición, a fines de la Edad Media, los momentos en que llega a América, España, para controlar justamente las ideas, las creencias, y hasta un control hasta racial, se crea el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿cierto? Y que tiene, y las penas por pensar distinto y por creer distinto, llevan, como ustedes saben, a pagar con los tormentos, con las torturas que ahí nacen, para que confesás si crees en Dios, confesás si está poseído por el demonio, confesás si sos una bruja, ahí. O sea, la importancia del discurso, la intolerancia del poder frente al discurso diferente. Por eso, los derechos humanos, la libertad de expresión en el ámbito de derechos humanos, debe ser entendida siempre en el marco de una sociedad democrática. ¿Y cómo se desenvuelve? Hay un derecho a la información individual. Tengo derecho a conocer. Ustedes cuando vean los que ya han rendido, o los que estén por rendir, o los que estudien derechos del consumidor, ¿qué implica el derecho a la información? Saber cómo está compuesto el producto, qué fecha de vencimiento, qué fecha de validez tiene, qué procesos ha sufrido, si puede ser consumido por gestantes, si qué efectos podría tener, etcétera, etcétera, para simplificarlo enormemente. En la actualidad debe decirme si cuántas calorías genera, etcétera, etcétera. Tengo derecho a saber para poder ejercer la autonomía. Yo no sé si me gusta el yogur A o B hasta que no sé clara y verdaderamente qué contiene cada uno. Y mi autonomía, la posibilidad de elegir entre ambos, va a estar fundada en la información que yo tenga respecto al producto, ¿verdad? Esto Profesora. lo llevamos a todos los planos. ¿Sí? ¿Alguien está preguntando? No, Gabriela, de nuevo, Sí. disculpe que le interrumpa. Con el tema de los productos de consumo, lo que es alimentos viene muy bien detallado en la mayoría de las etiquetas, pero lo que es higiene personal, por ejemplo, un shampoo, vienen todos los ingredientes en inglés. Uno no es un químico, pero más o menos una idea tiene. ¿Verdad? Y el derecho a la información ahí quiere decir, alcanza que Está tiene que tener totalmente una vulnerado. etiqueta adicional en la lengua del consumidor, del mercado en el cual se consume. Eso es por ley. Debe tener esa traducción, ¿verdad? Gracias, Gabriela, otra vez. Bien. Entonces, ¿por qué hablamos de la pluma a los memes? No solo nos referimos a esta distancia entre la luz de la vela y la posibilidad de crear, sino también a las distintas maneras en que se puede desenvolver esa comunicación, esa información, ya sea en el momento de recepción. ¿Por qué? Porque exceptuar a la cultura, exceptuar a la creatividad, exceptuar el arte en general de la libertad de expresión, es uno, lamentablemente, de los atajos más frecuentes de todo autoritarismo. Cuando ustedes vean que se está censurando en el ámbito de la cultura, hay, por lo general, una decisión autoritaria, o al menos estaría, así como hemos estudiado categorías sospechosas en temas de igualdad y no discriminación, acá diríamos que está en una posición que debe ser sospechada y revisada con sumo cuidado. Porque el humor, las formas, las distintas expresiones artísticas,
van a ser muchas veces canales de comunicación tan genuinos y más inspiradores quizás que un discurso político. Por eso ustedes saben, y aunque les parezca que no tiene nada que ver, pero me gusta hablarles así, que ha cumplido 70 años Charly García, que se ha hecho un homenaje como si fuera un héroe nacional, y que realmente sus canciones han estado vinculadas, han sido vehículo de denuncia durante, por ejemplo, la dictadura militar del 76, por ejemplo. De allí ese reconocimiento de toda la sociedad democrática, aparte de pertenecer a una época que era la época de sus abuelos, obviamente. Bien, entonces las distintas formas de la libertad de expresión, desde ese papelito que nos pueden dar en la calle a los vivos de Instagram. Todas estas formas de libertad de expresión son parte de nuestro derecho, en principio protegido. Vamos a ver. Decía que tiene esa dimensión individual y tiene también una dimensión social, ¿verdad? Una dimensión individual porque a mí como persona me interesa leer el prospecto del shampoo que Gabriela recién señalaba. A mí conocer. Pero también me gusta conocer qué piensan todos los que trabajan en el área de impacto en la salud de los productos de belleza. Entonces también me gusta que tenga una voz, un blog, ese colectivo, esa ONG que también pueda expresarse. Entonces es individual y es social. Corresponde a las personas y corresponde a los colectivos. Corresponde a los civiles y corresponde a las autoridades del Estado. ¿Tienen derecho los funcionarios públicos? Sí tienen derecho. ¿Cuáles son los estándares? ¿Cuándo se fortalece? ¿Cuáles son los derechos especialmente protegidos? Vamos ahora sí al artículo 13, querido Rodrigo. Profe, creo que Luis Ávila estaba levantando la mano hace un segundo. Sí, Luis Ávila, escucho brevemente. Luis. Buah, lo hemos Me invitado. equivoqué. No, me equivoqué porque no sé manejar bien esto. No se fija. No hay Luis, no te problema. fijas. Seguimos. Quiero escuchar nomás, pero me salió un montón sin querer. Yo quiero escuchar nomás. Bueno, perfecto. No hay problema. Bien, el artículo 13 entonces es la norma rectora en la versión convención americana, que nosotros ya saben que no usamos casi la expresión Pacto de San José de Costa Rica, que le llamamos la convención cuando hablamos de la nuestra, y que tiene un artículo con una protección que es más fuerte, no vamos a entrar a las diferencias dogmáticas, pero es más fuerte que la protección que tiene el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es más fuerte. Es una protección muy grande la que concede a la libertad y lo llama así de pensamiento y de expresión. Está dividido este artículo en 5 partes. Esta primera parte central, ¿no? Como ustedes pueden leer, el derecho comprende la libertad de buscar. Hoy es muy fácil, pero es muy complicado, porque en el medio, ya hemos dicho, se nos puede filtrar mala información, cuestiones sin ninguna seriedad. Recibir y difundir. Yo también puedo difundir lo que pienso. No solo tengo un papel pasivo, puedo ser activa, puedo decir, yo pienso esto. ¿Sobre qué? Sobre informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, que ahora nos encanta porque no habría fronteras, post pandemia casi, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, y acá viene esta novedad, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Es decir, que todas las formas incluidas, estas que no existían, como Internet, que no existían en 1969, en noviembre de 1969, cuando se firma la Convención Americana de Derechos Humanos, están incluidas, todas. ¿Qué ocurre?
ocurre que este derecho es un derecho absoluto. El derecho a la libertad de expresión es absoluto. Ya hemos dicho que no existen derechos absolutos, que hay prohibiciones absolutas como la prohibición de tortura, la prohibición de servidumbre y esclavitud, pero que no hay derechos absolutos. Entonces se podría reglamentar, y bueno, vamos a ver, vamos al punto 2. Primero, ¿es posible censurar en el marco de la Convención Americana? El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente, nos dice el punto 2 de este artículo 13, o inciso, no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidad ulterior. Después vamos a ver que hay una aclaración en qué casos sí hay censura, pero respecto a los niños ya lo vemos eso. En principio, lo hemos puesto en rojo, el discurso de derechos humanos, desde el ámbito de derechos humanos, está prohibida la censura. ¿Qué es lo que sí se permite? Responsabilidades ulteriores. ¿Cómo deben estar? Fijadas por ley. Es decir, ya vamos a ver que tienen que ser legales, por un lado, el principio de legalidad. Es decir, si yo digo, ¿quién afecta el honor de una persona? Y creo una figura penal, estoy fijando una responsabilidad ulterior. En el 69 la Convención, cuando habla de responsabilidades ulteriores, está pensando en eso, civiles, penales, indemnizatorias, cuestiones de daños, etc. Luego la jurisprudencia de la Corte va diciendo, no. Cuando las responsabilidades ulteriores son muy fuertes, como las penales, mucho cuidado, porque inhiben el debate público. Si soy periodista y dudo respecto a hacer conocer una información, como ustedes saben, en la doctrina constitucional interna podría usar el potencial y decir, el presidente habría convocado a su ministro, ¿verdad? Y si no es real, ese habría me eximiría de una responsabilidad. Pero si yo pongo, el presidente compró un castillo en el norte de Italia, y realmente el presidente considera que es una difamación, además la publiqué, que es una calumnia, que ha sido difamación porque ha salido publicada, antes del fallo Quimmel, antes de que subiera sus estándares la Corte Interamericana, se incluían el concepto de responsabilidades ulteriores. Hoy sabemos que las responsabilidades ulteriores en algunos casos no podrán ser aceptadas. En el caso de figuras públicas, porque tienen como resultado lo que acabo de comunicar, que frisan a los que van a participar del debate público. Por otro lado, es cierto que algunos diarios, a su vez, tienen su propia cultura de los llamados, entre comillas, carpetazos, que pueden hablar lo que quieran de cualquiera, y que, bueno, acá es bastante difícil el tema. A ver, Alejandro Romano estaba pidiendo brevemente, Alejandro, ¿sí? Sí, quería preguntarle, o sea, fuera de la posibilidad real, digamos, de actuar, si uno se expresa, uno se expresa en las redes sociales, por ejemplo, que yo diga, tal político es un corrupto. O sea, obviamente mi palabra no tiene el mismo alcance que un diario, pero ¿sería lo mismo en términos real o no? O sea, más allá de que yo, Alejandro, que tengo 10 amigos nomás. Claro, lo que pasa es que ahí hay también motores de control, por eso yo les puse también el caso de Facebook, porque hay protocolos de buenas prácticas para el ejercicio de una prensa democrática. Algunos diarios los tienen más aceitado, otros los tienen menos. Hay protocolos de buenas prácticas, y ¿qué hace el Estado Nacional? Monitorea o intenta dictar una ley de medios, como se trató en la Argentina, después de debates muy profundos, que ustedes los tienen en internet, esos debates en YouTube, pueden ver la posición que defendía Víctor Abramovich
y otros abogados. Pueden ver por el otro lado otro constitucionalista, que es Andrés Gil Domínguez, que defendía otra posición, digamos, en contra de la ley. Son debates muy interesantes, porque van desmenuzando en alguna parte del debate este artículo 13, ¿verdad? Entonces, hay las empresas editoriales. El tema de las empresas editoriales, ahí hay otro problemita, que es el tema de los monopolios, que en las democracias más robustas no hay monopolio. No puede tener la misma empresa el diario, el canal de televisión, el sistema del Wi-Fi, el videocable, etc. Entonces, estas son otras tensiones que van apareciendo. Gracias por la pregunta y seguimos porque tenemos muchísimo para hablar hoy y poco tiempo ya. Sí, disculpe, Bien. disculpe. Entonces, no, por nada. Entonces, en principio no hay censura. Hay responsabilidades ulteriores, vamos a ver hasta dónde pueden llegar, cuán fuerte pueden ser y en qué casos, para no inhibir el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Está claro? ¿Y qué pueden tener en cuenta? Bueno, respecto a los derechos de la reputación de los demás, ustedes saben que el derecho del honor también es un derecho vinculado más al medioevo que a las sociedades actuales, pero que a nadie le disgusta si no es corrupto, que salga cualquiera y le grita, político corrupto, te robaste esto, si no es. Entonces, acá entran en confrontación el derecho a ser respetado, el derecho que conserve ese viejo nombre al honor, muy de los caballeros medievales. Y por otro lado, de la honra, la reputación, ¿verdad? Y están consagrados en la Convención Americana, también son parte de nuestros derechos. El tema es, ¿en qué caso voy a recibir más protección, en qué caso menos? ¿Tiene más honor, por lo que pase el caso con el que hemos ejemplificado, en el caso Nara, por ejemplo? Habrá enormes responsabilidades para los medios de prensa que hablen de ella respecto a su privacidad, o esa persona se ha puesto en el mismo lugar de la persona expuesta públicamente. Se ha autoexpuesto y se ha colocado en el lugar del que tiene mayor exposición. No está en el mismo lugar hoy, ¿verdad?, que otra persona, ya sea de la fama o del mundo del deporte o cercana a esos mundos, que ha guardado silencio respecto a lo suyo. Entonces, las restricciones y las responsabilidades son conceptos muy dinámicos que deberán mirar a los discursos. ¿Quién los emitió? ¿Cuándo se emitió? ¿De qué manera se emitió? Para saber cuán fuerte es la protección que debe brindar. En ese caso, ¿habría que brindar una fuerte protección? Bueno, veremos. Sí sabemos que en los demás, si es la señora de la vuelta, que ha salido en todos los diarios, que la verdad, pero ella nunca ha dicho nada, y ve su nombre en todos los medios y en todos los diarios, va a recibir jurídicamente un nivel de protección más robusto, más fuerte, porque no está expuesta como un funcionario público, tampoco está expuesta como alguien de la farándula, y porque tampoco se autoexpuso sacando ella fotos de sí misma con su marido, con su novio, o amante, o con su novia, o quien fuera, ¿verdad? Entonces, estos conceptos van a ser dinámicos. Estamos viendo lo básico desde una mirada de derechos humanos. Entonces, límite a esas responsabilidades, esto, la honra y la reputación. Y el otro que lo hemos visto muy claro y lo hemos estado poniendo de ejemplo hoy muy fuerte, la protección de la seguridad nacional, el orden público, que no es un concepto vacío en el sistema interamericano, es el orden que nos permite la mejor realización como colectivo y como personas. Ese es el orden público, no es el orden público el de esto no se hable. No, 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 no. Es un concepto también democrático. La salud y la moral pública. La moral pública viene a ser el más discutido de estos conceptos, ya hay jurisprudencia en nuestro país, en nuestra corte, en el caso de la Asociación del Chad por el derecho al reconocimiento, ¿cierto?,
a ser reconocida dentro del artículo 33 del viejo Código Civil. En fin, un concepto también que es un concepto muy dinámico, entonces nadie puede arrogarse la última palabra en cuanto a este término. Pero volviendo a lo que nos importó muchísimo este año, es el tema de la salud pública. Y lo que nos preguntaba recién Gabriela, cómo poder hablar de cuestiones de salud pública desinformando sin sufrir responsabilidades ulteriores. Acá puedo decir, usted no puede desinformar en una materia tan importante. No estamos hablando de las discusiones científicas, no estamos hablando del margen de duda, no estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando, por ejemplo, del remedio que contó Gabriela para los casos de autismo, que se decía que se curaban de una manera absolutamente acientífica y circulaba eso para conocimiento de redes en alguna media, ¿verdad? Bien, entonces el principio es que no hay censura, no hay censura. Censura previa. Se publica, después va a tener que responder la editorial o va a tener que responder tal revista o tal medio si me ha ofendido y yo no estaba dentro de las categorías que tenía una protección más débil. Yo estaba fuertemente protegida. Bien, vamos a la próxima placa. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, esto lo vamos a ver muy rápidamente. Ya sabemos que a veces algunos gobiernos priorizan las pautas de publicidad, por ejemplo, en algunos medios más favorables a sus ideas, etcétera. Bueno, esto está muy atento el sistema, esto se monitorea mucho desde la Comisión Interamericana en esas funciones políticas de informe y a través de la Relatoría de Libertad de Expresión, que los estados, en nuestro país últimamente no he leído que hubiera denuncias respecto a esto, los estados a veces ejercen esa censura de manera indirecta. No cierra el diario, como es el célebre caso, primer caso en que se ve el cierre de un sistema de comunicación en Perú, por ejemplo, que llegó a la Corte Interamericana. No, acá es sutil, no cierra, pero sabe que es un medio chico, que no tiene muchos medios y no le da pauta oficial. Por lo tanto, no recibe en concepto de publicidad ese plus que le permitiría sobrevivir. Por ejemplo, es tan o más efectivo que la censura directa. Vamos a la próxima placa y vemos que los espectáculos públicos, recuerden que habíamos hablado que no hay censura, pero acá nos dice, punto 4, pueden ser sometidos por ley a censura previa. En realidad, más que censura, es una prohibición por, y esto lo vamos a ver como vamos a ver derechos del niño, debido al desarrollo que tiene ese niño. Se puede decir, a este espectáculo no pueden concurrir, ingresar personas que tengan menos de 16 años o que tengan menos de 18 años, y en todos los casos deberá haber advertencias, como estamos acostumbrados a ver incluso en los canales privados, en las redes privadas, respecto a las series o a las películas, contenido inapropiado, contenido con escenas de violencia, contenido con escenas de suicidio, etcétera, ¿no? Pero acá lo que está diciendo es que sí se puede autorizar. Acá hay una medida de protección que no será censura en sentido estricto, sino es una protección que va a cerrar el ingreso a niños o adolescentes porque no es conveniente por las etapas de ese desarrollo de autonomía progresiva que tienen los niños. Vamos al quinto punto, último de acá. Y esto, hemos dicho que los discursos protegidos son la información, buscar, no hemos hablado del acceso a información, que es al nivel más alto también de información posible,
que debe estar regulado por el Estado, sabemos que a nivel nacional está regulado, que yo puedo pedir, preguntar qué cifra de niños, porque trabajo en una ONG que me interesa sobre niños y niñas, han desertado en Tucumán por efectos de la pandemia, de la educación primaria, y el gobierno podría, luego de algunos trámites, decirme, bueno, de acuerdo a nuestro registro, mire, esta es la información que usted está chequeando, usted la puede difundir, puede escribir, la puede publicar, la puede mandar a UNICEF, puede hacer, puede tratar de mejorar, puede tratar de ser solidaria, puede tratar de ver de qué manera con otros recursos o herramientas de política educativa podemos recuperar a ese sector vulnerable que se ha visto alejado, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que hay un derecho al acceso a la información que es muy fuerte, que es muy robusto y que también está reconocido después del caso Claude Freyes por el sistema interamericano, por la Corte. Pero hay discursos prohibidos. Sí hay discursos prohibidos. No hay censura, no es que yo pongo una obra de teatro y digo, no me gusta porque remite a una época dolorosa y en realidad, o porque ataca las creencias de tal grupo religioso y en realidad, no, el principio es que no censuro. ¿Qué prohíbo desde el discurso de derechos humanos en contexto de una sociedad democrática? El discurso del odio. Toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio, nacional, racial o religioso, dice acá. Sabemos también que dentro del odio racional se despliega lo que hemos visto con el algoritmo y con otras maniobras y con discursos públicos cada vez más agresivos, y es imposible entrar a comentar si uno no quiere sentirse agredido o agredir en una de estas, en los diarios, por ejemplo. No solo pasa en Argentina, les tengo una peor noticia, pasa en muchos países del mundo, la polarización es altísima entre buenos y malos, entre honestos y corruptos, entre enfermos y sanos, entre nacionales y extranjeros, entre blancos y mestizos, entonces hay odio racial, hay odio religioso y hay odio nacional que puede también cubrir al grupo de la disidencia política, que es gravísimo, por un lado porque me impide conocer la verdad, me impide ejercer la autonomía de nuevo. Es igual que el que no dice qué productos trae y yo voy a consumir ese producto. Me impide conocer la verdad y se llena de ideas adversas a la comprensión de la verdad. Estos discursos cortos, breves, odiadores, tienen ese efecto tremendo sobre nuestras democracias. Tremendo. No podemos conocer las verdades, no podemos construir, tenemos que salir del agua para respirar un aire, que nos permita un poco de mayor claridad. Tenemos que ser más inteligentes, tenemos por eso que leer, si percibimos que hay medios más pro partido que otros, leer 2 o 3 medios, chequear 2 o 3 informaciones, cierta información que me parece rarísima, antes de difundirla la chequeo. Entonces, prohibido los discursos de odio. Cuando constituyen incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas. Acá no está puesto específicamente grandes discursos de odio contra no solo las disidencias políticas, como ustedes saben, y lo hemos trabajado también en género, lo hemos mencionado, los discursos de odio contra las disidencias sexuales, contra quien dijo, yo quiero ser no binario, yo quiero ser diferente, con saldos fatales, como puede ser la vida de una persona, la pérdida de la vida de una persona, ¿no? Entonces, esas acciones, esos discursos, esas expresiones,
no son libertad de expresión. No son, están ostensiblemente afuera. No puedo decir, yo lo puedo decir, a mí no me gusta esta gente rarita. Y que lo diga el señor del quinto F contra el chico del segundo A, puede ser muy grave. Ese discurso no está protegido, aunque el señor del primero Z también crea que sí, bueno, que lo diga, pero él es dueño de decir lo que quiera, yo no me meto, él es dueño. No. Ese discurso en una sociedad democrática está prohibido. Doctora. El discurso de odio no es una construcción 2021, está en la letra de la convención escrita en el 69, porque contiene el rechazo al enfrentamiento discursivo que ocurrió en toda la historia de nuestra humanidad y a su saldo de violencia. Brevemente, Alejandro, ya es la cuarta pregunta, así que breve. Sí, la última es, le prometo, es que me interesa mucho el tema, está muy Me bueno. imagino, a varios, vamos, sí. Las expresiones esta del chico este que arrestaron hace poco, este Jones Wallace, que dice que la única solución que tienen para su causa indigenista es la violencia y no me acuerdo exactamente qué expresión, pero ¿eso corresponde a un discurso de odio o no? Bueno, ustedes, si hay alguien que efectivamente ha dicho que va a incitar a la violencia contra algún colectivo en particular o alguna persona o grupo en particular, sí, si lo ha dicho en abstracto, no sé qué incidencia pueda tener sobre su grupo. No sé si es uno de los loncos, es decir, de los dirigentes comunitarios, ¿verdad? Mapuches. Sí. Bueno, es un discurso que hay que tener mucho cuidado. También la prensa les está diciendo a los líderes comunitarios mapuches terroristas, lo cual también es muy fuerte y roza el discurso de odio, porque ¿quién se siente cómodo con el terrorismo y quién cree que no hay que hacer que el terrorismo no puede ser eliminado? Es un discurso fuertemente cancelatorio, hablando en términos del juego de calamar, que también algunos de ustedes habrán visto. Bueno, esto es tener cuidado, saber leer cada uno de estos discursos, tener una complejidad mayor, no mirarlo solo linealmente, ¿verdad? Vamos a la segunda parte, porque ya llevamos 1:20, vamos a la segunda parte. ¿Qué puedo decir y qué no? Hemos dicho, en principio puedo decir todo. Por más que no me guste, está amparado. Por más que sea rarito, por más que a mí me parezca indecente, hasta ofensivo, porque me han dicho, ya está vieja, no sé. Por más que pueda parecer desagradable o grosero, no autoriza a cancelar en principio la expresión, salvo los discursos de odio. ¿Cuáles son las exigencias? El pluralismo, la tolerancia y la apertura que definen una democracia. Por eso esto que dicen al cerrar algunos canales de televisión, ustedes han visto algunos programas que dicen sean amables, no solo lo dicen acá, lo dicen en otros lugares del mundo, porque es verdad que en tiempo de la pandemia la gente está necesitando como más cuidado. Y es verdad que la sociedad democrática también se construye, se refuerza, se robustece con amabilidades. Esto no quiere decir dejar de decir lo que pensamos, lo que creemos, nuestra fuerte, organizada o no crítica política. Volviendo un poquito, discursos fuertemente protegidos, para cerrar este tema antes de pasar a pueblos y niños, discursos fuertemente protegidos, tenemos, por ejemplo, el caso Canessa versus Paraguay, cuando nos habla de tiempos electorales, ¿no? Casos de Costa Rica, Herrera Ulloa, que también vincula libertad de expresión, más algunas normas de derecho procesal, numerosos casos respecto a cómo fortalecer el debate público. La opinión consultiva número 5 sobre libertad
sobre colegiación obligatoria, es la primera por la cual anda la Corte Interamericana, diciendo, está bien, se pueden colegiar obligatoriamente los abogados, los médicos, como pasa acá, que para ejercer la profesión hay que estar colegiado, pues no cualquiera puede ir a quedarse con su dinero para llevar adelante el juicio y después resulta que no era abogado, no estaba autorizado, no. Acá hay un registro, el Estado dice, bueno, para ser periodista, era la pregunta de Costa Rica, ¿es necesario que esté colegiado? Y ahí había pasado algo, que había periodistas extranjeros que tenían otra línea editorial, y que a su vez no podían colegiarse, porque para colegiarse debían ser nacionales. De alguna manera, todo esto lleva a que Costa Rica le pregunte a la Corte si era compatible con la Convención una ley de colegiación obligatoria de periodistas. Y ahí la Corte va diciendo cuáles son las restricciones estas ulteriores que puede haber, de qué manera se puede, desde luego, bienvenidos todas las buenas prácticas para la prensa, la misma conformación de códigos de ética por parte de las asociaciones profesionales, pero cuidado, que el Estado no obligue a inscribirse para ejercer el periodismo. Eso es lo que dice la Corte ahí, va hablando cómo deben ser las restricciones, estos principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, desde luego, y la legitimidad, el objetivo de la restricción. Bueno, sigamos. Entonces, y lo otro que dice muy fuerte la Corte decía, el discurso público, en épocas de elecciones tiene mayor protección. Acá sale de la colegiación obligatoria, legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad, los pasamos, ustedes ya saben que estas son las restricciones de los derechos. Vamos ahora a los dos temas, ha hecho una introducción recién Alejandro Romano respecto a los pueblos originarios, ¿verdad? En nuestra Argentina y en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos serán los cheroques, pero tenemos comunidades que han preexistido a la organización política y social que hemos reconocido como nación. Entonces había naciones preexistentes y estas, bueno, luego de grandes procesos muy asimilativos, como les dicen en el video, muy asimilativos, muy que tratan de borrar la identidad anterior y dicen te traigo acá, te asimilo a mi cultura, no es esto va a ser multicultural, seamos todos, tengamos diferentes lenguas, culturas y creencias, no, te traigo a la mía. Entonces en ese momento decíamos, bueno, quedaron muy alejados del reconocimiento de sus derechos, de gran parte de sus derechos, los pueblos originarios. Como ustedes saben, América Latina, la cantidad de pueblos originarios es altísima, hay pueblos como México, Guatemala, toda América Central, que tiene una composición muy fuerte de múltiples grupos tribales y de organizaciones indígenas. Saben que hay un pluralismo jurídico reconocido en Bolivia y en Ecuador por sus constituciones, pluralismo jurídico que reconoce leyes de esas naciones también originarias. Nosotros tenemos en la Constitución de Tucumán el reconocimiento de la deidad, digamos, de la Pachamama, en el mismo texto constitucional, por ejemplo. Bien, no vamos a volver sobre las cuestiones de las que habló Belén, que se supone que ustedes vieron ese video, que las conocen, sino que yo les voy a preguntar a ustedes en cuál de los derechos respecto de los que ha trabajado Belén en ese video de pueblos originarios, encuentran ustedes un link con... ¿por qué está tan grande? Acá veo lo de Alejandro Romano y no... ¿Ustedes me ven a mí en el centro o ven me quedó así la figura? A usted, profe, yo lo veo a usted. Ahí está, ahora te veo a vos. Bien, bueno, entonces les decía, les pregunto a los alumnos rápido con el chat, ¿en qué derecho de los pueblos originarios encuentran ustedes este link con la libertad de expresión? Rápido, ya. Es un derecho básico que lo trae el convenio 69 de la OIT y respecto del cual habla Belén en su video.
A ver, ¿nadie ha visto el video ese? Derecho a la identidad, disculpe. No, No. Alejandro. No, vinculado a la expresión, libertad de expresión. A ver quiénes están, ¿cuántos alumnos tenemos ahora todavía? 94. 93. Piensen, hay algo en esto del video de Belén respecto a que tienen que tener alguna información los pueblos, en qué casos, en la Puna se va a explotar litio, o acá en las montañas en Belén cobre, y todos sabemos, podemos ser en principio antes mineral, antes industrias de extracción, pero todos usamos el celular y sabemos que hay cables de cobre, ¿verdad? Entonces, sabemos que tiene que haber estándares de desarrollo sustentable en algunos casos, y sabemos que cómo va a ser la relación entre esas empresas, en su caso, y los pueblos originarios. Hay derecho a la información. Acá tengo 11 mensajes nuevos, nada más que todavía no estaban desplegados. Acá ya están. Muy bien. Ya han contestado varios, perdón. Acá ha contestado primero Delfina Arnau. Delfina, muy bien. Y después Julia Elizabeth Aya, también, muy bien. Y Carla Olivieri. Las tres, muy bien, muchas gracias. Tome la palabra la primera que quiera explicar esto, brevemente. No, Alejandro no, de las tres chicas que han contestado. Delfina, Julia o Carla. Delfina, ¿qué nos está pasando? Te escucho. Saben que a veces me gustaría que prendan un poquito la cámara de vez en cuando, porque hay ejercicios pedagógicos que yo necesito hacer, que me gustaría verle la cara, saber si levantan las manos, etc. Julia está sin micrófono. Bien. Acá, ¿quién ha ingresado? Alejandro no, está excluido, son los tres que han contestado primero. Julia está sin micrófono. Ofelia González, entonces. Sí, profesora. Gracias por prender la cámara. No, Ofelia. gracias. Bien. Sí. La libertad de expresión en la parte, en los pueblos originarios han conseguido en este momento poder visibilizar todos sus problemas, y el Estado es el que tiene el compromiso de hacerle conocer todo lo que respecta a ellos. Las leyes creo que ahora se han visibilizado, y la existencia de ellos ahora se manifiesta más todos sus intereses y sus necesidades. Bien. ¿Alguien quiere aportar un poquito a esto estrictamente respecto al derecho a la consulta y participación, consentimiento libre, previo e informado, como ha dicho Carla? ¿Alguien quiere decirlo acá estrictamente? ¿Puede aportar más? Sí, Emilia, te escucho. Sí, ahí decía que el consentimiento tenía que ser libre, previo e informado, entonces yo creo que la parte de que sea informado está muy vinculado a lo que veníamos viendo, porque obviamente toda la información que se les tiene que dar para poder llegar a un acuerdo con respecto a las propuestas, tiene que ser una información acabada, veraz, y a partir de eso recién van a poder llegar a cualquier tipo de acuerdo. Bien, ¿y la respuesta de la comunidad está amparada por la libertad de expresión? También. También hemos visto que se despliega, acá trajo el tema de los mapuches recién Alejandro, preguntándose si este discurso era así, y vamos a preguntar si algunas formas de expresión, por ejemplo, como las huelgas, han sido consideradas por la Corte Interamericana como
protegidas por el artículo 13 de la Convención. A ver, los invito a pensarlo, a imaginar esto. También lo han visto en el caso que vimos en caso Lagos, ¿no? Desde el artículo 26, ya lo vieron a esto. Entonces, bien. Emilia, gracias. Sigo yo brevemente redondeando. Entonces, cualquier hecho que vaya a impactar en la vida de las comunidades, los pueblos originarios, debe ser considerado para estos. ¿Por qué hace esas construcciones el convenio 69? ¿Por qué habla de los pueblos originarios y no dice cualquier, bueno, la sociedad italiana, en cualquier caso, los miembros de la sociedad francesa que está en la calle San Juan, o de la italiana que está en la calle 24 de Tucumán, deberán ser notificados cada vez que se haga algo respecto a sus miembros? ¿Por qué? Porque justamente las prácticas sociales y políticas en el mundo, porque este es un convenio en el marco de Naciones Unidas, ignoraba a estos colectivos, partes de las comunidades originarias, y disponía de su medio ambiente, disponía, dice, no, bueno, pero el cobre está en aquella montaña que no es la de ustedes, pero el sistema de extracción, el dique, el río, etcétera, pasa por la comunidad e impacta en su cultura. Entonces podía disponer. Acá lo que no se dice, no se haga nada de eso, no se puede hacer nada cerca. No, hay que consultar. ¿Y cómo se hacían las consultas en su caso? En el idioma extranjero. Entonces la empresa era china y la consulta la hacía en mandarín. ¿Se imaginan ustedes qué posibilidades de diálogo hay? En el mejor de los casos, en el caso en que se hablare con los pobladores. Entonces, ¿qué exige el convenio para que los pueblos puedan decidir? Primero era solo el derecho a conocer. Ahora la Corte dijo, no, conocer y aceptar. Si no acepta, o sea, no basta con ser informado, tiene que dar su consentimiento. ¿Qué quiere decir que es libre, que es pleno? Eso, que no tiene que recibir otras coacciones, que no debe ser amenazado, que no, pues no deben de recibir mensajes, van a morir 4 indios estos dirigentes del grupo si es que se siguen oponiendo, no van a recibir tal ventaja si es que... No, porque eso tiene que ver con las tradiciones culturales, entre conquistadores y conquistados, entre dominadores y dominados. Por eso está en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo. No es ni un invento de los mapuches, ni un invento 2021. La protección entonces a los pueblos originarios es general, arranca porque han sido tradicionalmente postergados. Entonces acá hay un refuerzo de protección siempre en los más vulnerables. Y te dicen entonces, bueno, está bien, pueden llegar a tu medio ambiente, pueden usar tus recursos, pueden hacer sus negocios. Yo necesito el cobre para mi celular y vos para tocar la guitarra eléctrica. Pueden hacerlo. ¿En qué condiciones? ¿Hasta dónde va a llegar la afectación a nuestra realidad, a nuestra cotidianeidad? ¿En qué condiciones va a ser? ¿Cómo va a impactar en nuestra vida? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Eso significa que la extracción me va a privar de agua y van a morir mis plantas y mis animales y mi propia comunidad, su existencia? ¿O eso significa que no, que habrá una desviación de curso con ese destino, pero que el resto seguirá siendo útil, limpio, transparente? Entonces, veremos en cada caso en particular, claro, acá hablan, están poniendo sus opiniones acá, un conjunto de derechos. Bueno, yo lo que quería es que claramente ustedes vean cómo esta interdependencia
que la hemos visto todo el tiempo con los ejemplos de la pandemia, el derecho a la salud y la libertad de expresión. Yo quiero saber, tú decías, ay, pero no dan los nombres. No, no, si no era revelar la privacidad del que había muerto de COVID ni de su familia. No, no, eso no. Lo que era saber que estaban creciendo los casos, que ayer habían sido 15 y hoy 26, que yo vivo en Famaillá y que había más casos, o yo vivo en Yerbabuena y hay menos, que el número de respiradores en uso o disponibles, esos eran los datos duros que necesitábamos saber. Nos guste, no, estábamos hartos todos de los mismos datos, en todo el mundo cansados, pero eran. Bueno, interdependencia, se cruza. Ahora vamos a ver, les agradezco a todos los que han visto y han leído y han estudiado el tema de los pueblos originarios, tienen el material ahí. Ahora vamos brevemente, y con esto ya terminamos, en el caso de niñas, niños y adolescentes. Ustedes saben que la Convención de Derechos del Niño impactó en todos los países del mundo, hay solo 3 países que no lo reconocen, hay países que son muy reacios a eso, pero es la convención más asimilada a todo el mundo en Naciones Unidas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del protocolo de económicos, sociales y culturales que veíamos un mapita chico, ¿verdad? Acá todo el mundo dice, estoy de acuerdo con defender los derechos de los niños. ¿Y qué concepto había antes de los niños? El niño era casi una no persona. El término menor, que también se aplicaba a los pueblos originarios, menores, y antes a las mujeres en la antigua Grecia, menores, todavía no llega a ser una persona íntegra, le falta un poquito. Bueno, al niño le faltaba, era algo que se iba preparando para ser persona. Esa era la idea. Y por sus fragilidades, y porque todavía no era considerado un sujeto de derecho, era considerado un objeto de tutela, de protección. Y esa tutela descansaba un poco en los padres, con un ejercicio de una patria potestad fuerte, y un poco en el Estado. A mayor vulnerabilidad del niño, si el niño era de una comunidad originaria y andaba suelto en los valles, o el niño era de una población muy humilde en la ciudad, el juez, la jueza, podía disponer de él, porque lo había visto por la calle, y llevarlo e internarlo, 15 años, como en los libros románticos ingleses, o 4 años, 6, como en la casa cuna de acá de Tucumán, ¿verdad? Entonces, era objeto de protección. No se escuchaba, no se le preguntaba qué pensaba. Es más, en las escenas domésticas se le decía, callate, vos no opinás, sos chico, callate, vos no sabés, los chicos no hablan, no cantan, no hacen ruido, no, etc. No vamos a revisar todo eso, vamos a ver cómo recupera la condición de sujeto de derechos, cómo recupera su carácter de persona y recupera el decir. Hay un derecho central en los niños que aparece cuando es sujeto de derecho. El concepto de incapaz total que tenía, ya hemos dicho que se modifica en el Código Civil, cuando veíamos la unidad de transversalidad, se modifica y pasa a tener una capacidad restringida que se llama autonomía progresiva. No va a opinar si se quiere quedar con papá o mamá a los 3 meses, porque bueno, no hay forma de que lo pueda decir. Quizás sí va a opinar a los 4 años porque puede hacer un dibujo, y seguramente va a opinar a los 6, a los 7, a los 11 en adelante, ¿verdad? Y va a poder tener su propia expresión, su derecho a ser oído, es un derecho central porque lo constituye en persona, lo reconoce en persona. Por eso no nos gustan cuando nos invisibilizan, cuando nos dicen, vos no podés decir nada, vos callate, aunque nos cancelen en una red social, porque nos anulan esa facultad de ser personas. Entonces, expresar su opinión, pero no solo expresar su opinión libremente, el derecho a ser oído en cada tema que va a ser relevante para su vida. Va a decidir si se queda a vivir con mamá o papá más tiempo, o quiere hacer conocer que él, no sé, a los 16 años ya sabemos que tiene una protección especial, nuevo Código Civil, se puede hacer los tatuajes, es decir, doble derecho
se reconoce su expresión, yo no les voy a publicitar, no sé si son buenos o malos en los cuerpos, no lo tomen esto como que lo estoy invitando, vayan a tatuarse todos, pero les digo, se reconoce a los niños de 16 años, a los adolescentes, esa expresión, esa potencialidad, no se puede reconocer a los 3 meses. Entonces vamos a hablar de una autonomía progresiva. Y en esa autonomía progresiva, en ese decir, en ese me comunico con el mundo, en eso me intereso por mis cosas, tengo derecho a una protección general, pero no como objeto, como sujeto. Entonces voy a ser escuchado, tengo derecho desde luego a la protección contra la violencia, contra el maltrato, contra el abuso, que es un tema central, terrible, de ataque a niños, niñas y adolescentes. Bueno, derecho a ser escuchado, su opinión debe ser incluida sobre todo en el derecho procesal antes del dictado de la sentencia. Menos mal, Carla, que te dice eso, que yo no me meto si son buenos o no, ¿verdad? Pero bueno, ellos ya podrían por el Código Civil. O sea, esa autonomía es progresiva y a los 18 ya sabemos que podrá realizar múltiples actos porque ya deja de ser niño. Ya no necesita, los padres podrán recomendarle, a decirle, mira, mi opinión es tal, pero él deja de ser niño y bueno, y va a poder hacer. Ya saben que a los 16 años, por ejemplo, puede votar también. Bien, entonces es mi manera de cerrar, creo que se ha hecho muy extensa esta clase, les agradezco a todos los que están. Vamos acá con Rodrigo, que me va a matar si no les digo algo respecto a los que quieren ver sus exámenes. ¿En qué habíamos quedado, Rodrigo? Sí, profe, que primero hoy, a partir ahora, después de la clase, ya hablé con Paula para que habilite la revisión de los exámenes, va a estar habilitado durante el día de hoy. Y también durante el día de hoy y mañana se les va a enviar un formulario por los grupos de WhatsApp, que es un link que ustedes van a llenar con sus datos para los que quieran ver y quieran tener una devolución acá de la doctora el yo día les quiero 27. Sí, gracias, y me hace acordar, Rodrigo, porque tengo la agenda Sí. media complicada también. Los Pero desaprobados yo eran, les ¿no? quiero decir, aclarar que la idea es que ustedes tienen un derecho, desde luego, al recurso, pero la idea es que usen ese derecho los que realmente piensen, porque me he tomado el trabajo, la verdad, sinceramente, de revisar los que tenían 5.25, 5 y 4.50 y no he encontrado errores. Es probable que alguno, pero les digo, he encontrado puntos muy gordos que no habían sido acertados en esta metodología. En cuanto, gracias entonces Rodrigo por lo que has dicho, y acá gracias también porque me están preguntando la segunda parte, cómo la rendimos. La segunda parte, el año pasado la hicimos doble, digamos. Hicimos como una parte escrita y una parte que defendía. Nada más que eso a mí me llevó como un mes, o al menos 15 días seguro, entrevistarme con todos los alumnos. Vamos a ver, ¿por qué? Porque tenía que poner en el Zoom a los 6 miembros de cada grupo que había hecho el trabajo. Lo que tenemos claro hasta hoy es que la segunda parte, vamos a ver qué pasa en diciembre, se están abriendo mucho el tema de las presencialidades también, no sé, vamos a ver, pero hasta ahora ustedes tendrían que ir pensando en primero en un tema que les interese. ¿Qué temas tienen? Unidad 9, 10, 11, 12, 13. Elijo uno de la segunda parte. Segundo tema, elijo un grupo o me ofrezco, a mí me interesa tal tema, me gustaría trabajar. Los grupos pueden estar entre 5 y 8 personas. Ser parte del grupo y no poder defender el tema es ganarse un 0, un 1. Les aviso, no crean que se suman al grupo, al trabajo lo hacen 2, no. Porque en esa instancia de devolución tienen que conocer todos y tienen que explicar cómo se hizo el trabajo. ¿Qué parte aportó cada uno? Y cuando me envían el trabajo ponen
Juan Méndez aportó tal, María López cual, el tema tal lo hablamos con tal y lo definimos así. Hicimos 2 reuniones, una el día lunes, otra el día jueves. O sea, tiene una parte de contenido que puede ser hasta 5 hojas, no más, y una parte, una hoja de explicación de quiénes se juntaron, cuándo. Esa explicación tiene función de declaración jurada. Si a mí Carla Olivieri, que está acá, me certifica que Juan Pérez estuvo en su grupo y Juan Pérez no sabe nada de lo que le pregunto en la entrevista, Carla tampoco va a ser aprobada. Entonces, se hace el grupo, se explica quiénes han estado presentes en las reuniones, leen todos los textos que acuerdan ustedes leer antes de trabajar, eligen el tema, discuten, etc. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por último... Sí, ahí está la pregunta. A ver. Entonces la nota es grupal. Abran la cámara, por favor, al hacer la pregunta, porque no... Disculpe, entonces la nota es grupal. El trabajo grupal, sí. Formato, digamos, Ustedes se junta el grupo, deciden qué tema es, o ya lo tienen, o se juntan todos los que quieren trabajar sobre pueblo, o todos los que quieran trabajar sobre la libertad de expresión. ¿Y cómo lo pueden presentar si no lo presentan? Acá tengo una novedad. Y a propósito de libertad de expresión, si no lo presentan en 5 páginas, pueden hacer un podcast, un tutorial, y si a ustedes se les ocurre otro medio de presentación, bienvenido. Entonces, en principio, he escrito 5 páginas y detalles, pero también puede ser un podcast y también puede ser un tutorial. Tienen que iniciar, los miembros de este grupo somos el tema que hemos elegido tal, este es nuestro podcast, chum, y empieza ahí a hablar. O este podcast se hace en el marco de la cátedra tal, y chuchu, y hablan. O nos hacen como una suerte de tutorial, es decir, ¿qué deberías saber si sos asesora de un pueblo originario que recibe una consulta o que se entera que van a explotar en su área gas? O que van a hacer un dique. Sí, Alejandro. Disculpe, entonces el examen tendría 2 instancias. Primero la presentación del trabajo y después la... En principio, así fue el año pasado. Este año voy a ver la segunda, así cómo se regula, pero con la ustedes vayan pensando en la presentación, lo otro ya es mío, cómo lo chequeo. Bien. Bueno, ¿Profe? Sí. Otra consulta. El tema de hacer el informe, ¿sería con la bibliografía que ya tenemos o podemos agregar información de otras fuentes, digamos? Eso, si ustedes citan las fuentes. Citar la fuente, no me traigan cualquier cosa de cualquier lado, obviamente. Citen con criterio, lean con criterio, decidan con criterio. El que aporte la nueva fuente dice, acá ha habido, yo me acuerdo, alumnos que me han dicho que era de la comunidad Huichi, por ejemplo, que tenían contacto, seguramente ellos tienen mucha información, si deciden ese tema, o les puede interesar otro, o pueden cruzar 2 temas, pueden trabajar los niños de la comunidad tal, las niñas tal, las adolescentes y su derecho a la libertad de expresión a través de la vestimenta, no sé, ustedes piensen en el tutorial, piensen el ejercicio de la palabra, de la expresión, de la censura, de la no censura, por qué la cultura no censura. Piensen en esto y vean esas formas. ¿Quedamos así? ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta, profe. No, grupos de 3, no, junten 2 grupos de 3, por favor. ¿Se imaginan que dividir 800 en 3 va a significar que tengo que evaluar 2.523 grupos? Entonces, es como que no nos van a dar los números. Por favor, traten de hacerlos un poquito más grandes.
Ya vemos cómo Profesora. lo subimos. Sí, creo que va a ser por la plataforma del campus, así creo que ha sido el año pasado. Toda la parte tecnológica la manejan Rodrigo, Vicky, que creo que ya no está. No sé si está Vicky todavía. Se fue a trabajar. Profe, disculpe, profe, una consulta. ¿Cuándo que hay tiempo para presentar el trabajo? ¿Usted da un plazo? ¿Cuándo sería? ¿Qué estimativo el tiempo? Excelente pregunta. Creo que está puesto como clase en el cronograma de segundo, está puesto como segundo parcial. ¿Te podés fijar, Rodrigo, ahora? Sí, ¿Tenés estaba abierta el la página del 15, campus o no? el 15 de noviembre estaba la fecha del segundo parcial. O sea, hay poquito tiempo, 15 de noviembre. Esa Ahí es la- tenemos que realizar. No, esa es la que vence. Ustedes entregan Bien. sí o sí el 15. No hay cargo Bueno. extraordinario. Muy Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Ángela. Bueno, ¿Doctora? nos vemos el jueves, ya vemos, salvo lo que tengan que revisar. Sí, ¿qué otra pregunta? Sí, yo le quería consultar. Yo soy de Catamarca y me encuentro en Catamarca ahora. ¿Podría hacerlo al trabajo Sí, las sola y reuniones después van a ir ser sola? online. Ah, No, bien, las reuniones son online. Todos se van a reunir online. bien, Alguno bien, bien. podrá hacer Bueno, otra cosa, pero en principio son online. Así que no va a afectarte que estés en Catamarca. bueno, gracias. O sea, disculpe, o sea, no hay problema, o sea, Ay, Ángela, ¿le podemos silenciar a Ángela? ¿Podemos silenciar ahí a quién está preguntando? ¿Qué querías, Alejandro? sí, es que me quedé con la pregunta de la compañera. Puede ser con equipo de si es de otra provincia, no pasa nada, no hay problema. Claro, Ah, bien, bien. claro. Puede ser de donde quieran, por supuesto. Establezcan, aprovechen para hacerse amigos, ya que la pandemia no permite mucho. Y tiempo de duración del podcast que sea el equivalente a esas 5 páginas. Tiene que ser muy breve. No sé, me parece que deben ser menos de 3 minutos. Mídanlo ustedes, por favor. Y lo escriben y lo graban. Ok. Chau, chau. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Hasta luego, doctora. Todas. Chau. Hasta luego. Hasta luego.